Mat, un pueblo en Vietnam que tiene una tradición milenaria bastante particular. La cría de serpientes para vino, medicinas y hasta comida. Vamos a ver qué tal. Este lugar es súper conocido en el país porque tienen granjas de serpientes que originalmente se usaban solo para temas medicinales y de vino, pero después fueron evolucionando hasta llevarlo también a delicias culinarias y ahora están volviéndolo un lugar supremamente turístico que le puede ayudar también a la villa a poder salir adelante. Para que tengan una idea, no estamos muy lejos de Hanoi, que es la capital, solo tuvimos que manejar unos 20 minutos. Solo con llegar ya empezamos a ver todas las casas con criaderos de serpientes y todos nos están invitando a entrar. Él nos está contando que el vino se hace con arroz también, coge fermentado y que lleva 6 semanas ahí todas las serpientes en el agua del arroz. Over 13 years. Oh my god, Yes. Este señor ha hecho este trabajo hace 30 años. De hecho, la manipulación que él tiene con las serpientes es como súper cuidadosa. Sí, yo pensé que era más como que él iba pues ahí a meter la mano y que iba a sacar 5 en la mano, pues con las fotos que vimos, pero bueno, el que es todo un experto en esta... Lleva 30 años haciéndolo. Wow, how many? 4. Va a preguntar qué les va a comer. Nos toca comunicarnos por traductor porque no entendemos mucho. Select it mice and Ah. frog. Ratones, comen ratones y no tienen Y que ranas. nosotros. fa. Ah, hay Yes. ranas. Esta es solo para accesorios, nos está ofreciendo zapatos de la serpiente. Ah, esa es la ok, comida. La comida. The food is for select. Oh, that's nice. Skin Yes, and it's different. mice and shoe and Ah, que nos está ofreciendo Yes. zapatos y ropa Yeah. de ella. Le acabo de preguntar si hay unas serpientes especiales para el vino, porque supongo, o sea, las tiene como tan separadas que creo que unas son para ropa, otras para comer, otras creo que para alimentarle a otras cobras, y me dijo que allí tiene las del vino. you. Este es un vino de cobra que lleva ahí 3 And años. this select the eggs Ah, este es de and the los huevos. baby cobra. De los huevos y cobras bebés. El señor está demasiado amable. Obviamente nos va a ofrecer muchas cosas, pero creo que no vamos a probar absolutamente nada. Tenemos ganas de probar, pero tenemos que ser supremamente claros con ellos porque después nos cobran una millonada y entramos Sale que una cobra milenaria, pues la mamá de las cobras. súper amigablemente. Come on. Chúc sức khỏe. Chut se kue. Chúc sức khỏe. Okay. Good health. Chut se Okay. kue. Like salud, like in Spanish, salud. Cheers. Yes. Oh, Really strong, but good taste. parce, muy fuerte, No, that's muy too much. fuerte. No, ya. No, that's it. Nos que emborrachar. Thank you, No, thank you. Suficiente, Pero demasiado debo fuerte. decir que muy fuerte, pero en realidad tiene un sabor como si fuera algo bueno, creo. Pues tampoco es de tomar demasiado, pero siento como que tiene un sabor súper fuerte y rico, como plain. Muy fuerte de tomar. Cabe aclarar que cada uno de estos licores tiene una receta milenaria que se pasa de generación en generación dentro de las familias y que para ellos es motivo de orgullo al día de hoy poder seguir haciendo esto, que representa literal la historia completa de su familia. Dicen que definitivamente la visita no está completa si no pruebas los productos, especialmente la comida, que tienen un menú súper variado, pero creo que nosotros no nos lo vamos a medir, así que esto es lo máximo que nos verán probando. Bueno. Nos dejó entrar literal hasta la cocina. Bueno, es súper importante recalcar que no es solo cobra, ellos tienen diferentes especies acá reunidas para poder hacer esas super recetas que son diferentes, que pueda ser pues un diferenciador del vecino que está haciendo exactamente lo mismo, porque nosotros solo caminamos 20 pasos y ya pasamos por 4 casas que todas se dedican a lo mismo, cría y
creación de productos relacionados con las serpientes. De hecho, no es solamente serpientes, no sé si ven esta tiene como unos lagartos, que no sé qué lagartos son, tienen que ser muy raros, y lo que entiendo es que ellos no tienen pues, como las serpientes por acá, no sé si es que las van a cazar, o si van a buscar a otros lados, o si tienen cultivos, porque no veo cultivos de serpiente, pero ya le vamos a preguntar de dónde sacan estas serpientes. In the mountain near Hoa Ping. Oh, ok. Consiguen las serpientes en las montañas y las traen y empiezan los criaderos que conocemos acá. Detrás de toda esta cultura que se tiene que ambientar con el criadero de serpientes, se tiene que tener en cuenta que esto es un trabajo laborioso y es que deben de aprender de cada tipo de serpiente, cómo cuidarla, cómo es su alimentación, incluso es peligroso para ellos la manipulación de las serpientes. Si bien en muchas partes del mundo este tema con animales y licores no es bien visto, pues para ellos genera algo netamente cultural y realizan esto como su día a día y criaron esta aldea y se han criado dentro de esta aldea rodeados completamente de serpientes y genera para ellos el mayor de los ingresos. Cuando entras a la casa hay una garcita allá atrás. No sabemos si es comida o es de bienvenida o es de, creo que es comida o mascota o la venden, no sabemos. Thank you so much. Bye. Toda esta villa fue creada alrededor de una leyenda que dice que un valiente, para salvar a una princesa, se enfrentó a un monstruo que salía de los mares y tenía cabeza de serpiente. Por eso, el emperador le regaló a él todo este territorio que es donde estamos en este momento y él decidió aprovecharlo con todo lo que tenía que ver con las serpientes, sacar su mejor provecho o todo lo que culturalmente se desarrolla detrás de mantener serpientes en este lugar. Leímos muchísimo que hay unos esfuerzos gigantes por parte de la organización de turismo de la ciudad para que este lugar empiece a recibir muchos más turistas de manera organizada, de manera que no ponga en riesgo sus tradiciones y que sea sostenible. Sin embargo, nos llamó la atención que realmente no se ve tan turístico. Hemos estado estos días en Hanoi que está lleno de turistas por todos lados y acá no hemos visto el primero. Realmente todo el mundo cuando nos ve pasar están como atentos a ofrecernos sus servicios, que realmente no hay nadie más acá. Por la zona hay varios restaurantes que son completamente especializados en comidas de serpiente, no para serpientes, sino comidas hechas de serpiente. Hay desde sopa, serpiente frita, famosos spring roll que hay aquí en Vietnam, pero hecho de serpientes y muchas otras cosas que se extienden en el menú. De hecho, este lugar no es solamente reconocido por el tema de las serpientes o todo lo que hay alrededor de ellas, sino porque este lugar sigue conservando una arquitectura muy tradicional vietnamita. Y no solo eso, también hay muchos centros culturales donde las personas pueden venir a pasar tiempo y pagodas, que todavía no las hemos visto, pero eso también hace que sea muy atractivo. Descubrimos que hay un cafecito que también es restaurante de serpientes y pensamos que era el momento ideal para ver serpientes sin comerla y justo las personas dueñas del restaurante están almorzando, entonces nos hicieron el favor de mostrarnos esta serpiente. Miren cómo se ve, un saltado de serpiente. Okay, meat snake. Okay, skin snake. Yes. Yeah. Wow. Yeah. Llegamos al cafecito y el dueño nos está haciendo entrar a un lugar como especial para ellos. Todo lo que ven acá son fermentados de serpiente, incluso no solo de serpiente, yo veo como gusanos, hay muchos lagartos, hay escarabajos, o sea, hay de todo lo que ustedes imaginen acá, no es solamente de serpientes. Aquí hay alacranes con serpientes, o sea, la mezcla. También nos invitaron a tomar otra vez licor de serpiente, pero ya sí dijimos que no, porque pues, no sabemos eso cómo nos va a caer para el estómago y para todo. Es que hay demasiados animales muy raros, que no sabemos hace cuánto está acá, si tiene la real conservación que debe tener esto. Creo que no es un tema como para coger a la ligera si no eres experto o conoces de eso. Wow, esto es un ave, no sé si se alcance a ver ahí. Esta no es una serpiente, es un ave. Puede ser que lo que tenían en el otro restaurante era para hacer un licor de estos. También hay unos pequeños peluchitos de serpiente para hacer más amena la visita. Es sorprendente todo lo que se crea alrededor de las serpientes en esta villa. Thank you. Okay. El señor nos invitó a ver como el criadero. Ese es como el skin de la piel de la serpiente. Y aquí tienen varios tipos de cobra.
Me imagino que si es un restaurante es para el consumo, las crían acá, las venden. Sí. Wow. De hecho, la gente es demasiado amable acá y siento que no buscan como una retribución económica inmediata, diría yo. Uno lo hace es porque realmente sabe que ellos viven de esto completamente, pero no se ve como obligado a estás entrando y te va a cobrar un montón de cosas, no. Incluso la persona anterior se iba a despedir de nosotros sin cobrarnos absolutamente nada, nos regaló agua. Y creo que si es un lugar turístico todavía no está muy explotado y todavía se siente como esa familiaridad o esa pasión por la que hacen sin buscar como esa retribución económica, aunque la buscan porque ellos viven de esto 100% y hacen bien lo que hacen. Quizás una muestra de que el lugar todavía está muy incipiente en el turismo es que no hay absolutamente nada en inglés en los lugares que hemos intentado como mirar la carta, lo que es bastante raro porque cuando vengan a Vietnam verán que todo está súper bien traducido. Normalmente las cartas por un lado están en vietnamita y por el otro en inglés, pero acá no es el caso. Esta plazoleta es donde se celebra todos los años un festival que conmemora la inauguración de la villa o ese evento que dio origen, que fue ese gran héroe que salvó a la princesa. Entonces acá hacen como un montón de demostraciones, incluyendo como la matanza de la serpiente, salvando a la princesa. Y algo muy particular que hace, que no entendemos por qué, es que en este lago todas las personas de la villa se ponen a pescar juntas. Hasta aquí nuestro recorrido de la villa de Le Mat, quedamos gratamente sorprendidos. Nos encantó aprender de una tradición que merece respeto como cualquier otra y que definitivamente estas personas llevan a cabo con total orgullo y pasión por lo que han recibido de generación en generación. Igual esto no es fácil para muchas personas de Occidente y lo que somos nosotros, sin embargo, el solo hecho de respetar sus tradiciones milenarias, con lo cual es su sustento de vida y que tiene más allá que una acción, algo cultural, es para nosotros realmente importante. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse, hasta la próxima. Oficialmente, después de recorrer la villa, ni un solo turista. Si bien quieren un desarrollo de turismo el día de hoy, o por lo menos hoy, martes 21 de mayo, no hay un solo turista por esta zona.